Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios de Prensa y Plataformas Digitales. Para hablar de este tema estamos ya en comunicación con el diputado nacional del bloque de la UCR, Miguel Bassi. ¿Qué tal, Miguel? Buen día. Fernanda lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Fernanda? Buen día. Bien, gracias. Bueno, gracias por atendernos y sabemos que la actividad de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual está abocada a este tema, o uno de los temas es este, ¿no? Sí, efectivamente, el otro día la Comisión Bicameral, o de la reunión de la Comisión Bicameral, participó la titular de la Defensoría del Público, que es un organismo que justamente está vinculado con el funcionamiento de esa Comisión Bicameral, y allí expresó entre las tareas que viene realizando alguna cuestión vinculada al tema de la creación de este observatorio. Y nosotros, la verdad es que desde la oposición, particularmente de Juntos por el Cambio, y en mi caso particular, desde el radicalismo, sí, manifestamos nuestra oposición categórica a la creación de este observatorio. Yo estoy absolutamente convencido que de ninguna manera puede haber un tutelaje político de la opinión o la expresión de la sociedad o de la ciudadanía en general, y que además debemos ser custodios de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Yo creo que estos son valores fundamentales que hacen a la creación de nuestra república, y que lamentablemente han sido cercenados en algunas oportunidades, fundamentalmente por los gobiernos de las dictaduras militares, pero que nosotros tenemos que ser custodios de estos valores, y que de ninguna manera, pero de ninguna manera puede existir un control político sobre la opinión o la expresión de la gente y sobre la libertad de prensa, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué conclusiones llegaron? Digo porque acá veo una noticia que, bueno, Lewin va a seguir, ¿no?, impulsando este observatorio. ¿Cómo continúa esto, el tratamiento y la implementación también? No, bueno, ella en realidad lo que argumenta es que es nada más que un observatorio para ir analizando el contenido en general de las opiniones, y para que sin ningún tipo de sanción, sin ningún tipo de consecuencia, digamos, y en todo caso para generar algún nivel de diálogo después con los medios de difusión o con las organizaciones que nuclean a los medios de difusión, para ir corrigiendo errores que se puedan ir cometiendo. Este es el argumento oficial. La verdad es que el argumento, desde mi punto de vista, es superficial y poco creíble, y el peligro de estas cosas es, como yo incluso lo manifesté en esa reunión, sí, que uno sabe cómo empiezan estas cuestiones, estos proyectos, estas propuestas, y nunca sabe cómo terminan. Allí incluso algunos diputados del oficialismo argumentaron que en algunas universidades de la Argentina existían observatorios también vinculados con esta cuestión, y es cierto, y que también existía una tarea similar en las Naciones Unidas, que existen observatorios vinculados con la prensa y con la opinión publicada, digamos, pero la verdad es que son cosas absolutamente distintas. Digamos, una universidad es una entidad, una institución que no tiene un poder político de policía, que no puede sancionar a nadie, y la verdad es que la universidad es, como nosotros planteamos, una institución autónoma de la política. Así que bien puede tener un observatorio para analizar cómo se desarrolla el tema de la información y para estudiarlo desde el punto de vista académico, pero eso no tiene nada que ver con la posibilidad de la existencia de un instituto que en definitiva va a estar ejerciendo algún nivel de control sobre la opinión o la expresión de la gente. Por eso es que nosotros vamos a oponernos terminantemente a esto, y vamos a señalar
que no tiene que existir de ninguna manera. Además, mire, yo quiero decir algo en este momento porque realmente me preocupa porque es un retroceso importante. Al mismo tiempo que el gobierno anuncia la creación de un observatorio de esta naturaleza, anuncia que la Oficina Anticorrupción va a retirarse de su condición de querellante y que en definitiva va a dejar de accionar contra aquellos funcionarios que hayan sido autores de hechos de corrupción. Es decir, que por un lado decidimos controlar la opinión de la gente y por otro lado decidimos no controlar más a los funcionarios que hayan sido autores de hechos de corrupción. Me parece, la verdad es que es un retroceso enorme desde el punto de vista de los valores, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de las instituciones en el país, ¿no? Bien, esto se va a seguir debatiendo, ¿verdad? Sí, porque en definitiva, bueno, la señora Lewin argumentó que era simplemente la creación de un espacio dentro de la Defensoría del Público. Nosotros vamos a seguir planteando que no debe existir que la Defensoría del Público no debe realizar esa tarea. Y además yo creo sinceramente que hay que replantearse el tema de la necesidad de la existencia de la Defensoría del Público. A mí me parece que es un organismo que tiene un presupuesto adjudicado, que la verdad yo creo que no se justifica, creo sinceramente que no se justifica, no necesitamos un tutelaje del Estado respecto de los medios y en todo caso cuando se cometen, como ha pasado desde hace muchos años en la Argentina, excesos o cuando desde algún medio de difusión o alguien a partir de su opinión pueda cometer un delito y sobre todo un delito que agravia o perjudica a otra persona, siempre esa tercera persona tiene la posibilidad de recurrir a la justicia. Así que me parece que no tiene mucho sentido que tengamos organismos que controlen la expresión de la gente, ¿no? Para ir cerrando, diputado, ¿tienen conocimiento, más allá de que el argumento, y más específico que lo escuché, digamos, de la UCR, es en cuanto a la libertad de prensa, la libertad de expresión, digo, también en el tema presupuesto, como lo acaba de mencionar, ¿saben cuánto conlleva este organismo? ¿Cuánto conlleva después sumar este observatorio, el personal? ¿Se sabe, digamos, Lewin pudo explicar cómo se va a instrumentar? No lo explicó porque la verdad es que de alguna manera le restó importancia a todas estas cuestiones, diciendo que en definitiva era una tarea que se iba a realizar con el personal que ya existe, sin incrementar demasiado los recursos. Pero la verdad es que sinceramente, me parece que toda tarea, si se hace con responsabilidad y con seriedad, va a demandar un esfuerzo, va a demandar personas trabajando y eso seguramente va a generar un gasto. Y de lo contrario, si no es así, no tiene tampoco sentido planteárselo. Por eso digo, me parece que hay ahí un contrasentido, ¿no? Si realmente se plantea que se va a realizar la tarea, seguramente va a generar gastos y si no, no tiene sentido plantearlo. Yo creo que, en definitiva, es un error. La verdad que el presidente de la República no permitiría este tipo de cuestiones, porque el presidente de la República tiene otro problema, tiene que entender que hay otro problema grave que resolver en el país, y si a esos problemas que tenemos le vamos sumando este tipo de cuestiones, bueno, la verdad es que me parece que lo único que hace es meterse cada vez en problemas más grandes, ¿no? Por eso digo, yo incluso replantearía la existencia de ese organismo de la Defensoría del Público y en todo caso haría que las personas que están nombradas allí, bueno, vayan a trabajar a otra dependencia del gobierno. Bien podrían ir, por ejemplo, a la Oficina Anticorrupción, que plantea que por falta de personal y de presupuesto no puede actuar como querellante con los funcionarios que son autores de hechos de corrupción. Por eso digo, bien podría a lo mejor resolverse de esa manera el problema de la Oficina Anticorrupción y terminar con este control
de la expresión que no tiene ningún sentido, ¿no? Sí, da la sensación como que revisten una cuestión más que nada también política cada organismo, ¿no? La Oficina Anticorrupción durante mucho tiempo vinculada, por ejemplo, a Laura Alonso, ahora, por ejemplo, esta Defensoría del Público Inodio vinculada a Lewin, Saintut, la gente, digamos, referente más del gobierno. ¿Por qué cree que se tiñen de tanta, ¿no? de tanto partidismo quizá? Porque Sí, en realidad... sí, un error importantísimo, sí, yo coincido absolutamente. A ver, la Oficina Anticorrupción, bueno, la Oficina Anticorrupción en este momento tiene un claro digamos, color vinculado al gobierno, digamos, es oficialista, absolutamente oficialista. La conducción actual, el titular de la Oficina Anticorrupción actual es absolutamente oficialista y por eso ha tomado la decisión de no ejercer el rol de querellante para no tener que avanzar en demandas judiciales contra funcionarios del anterior gobierno kirchnerista. Así que me parece que ahí se comete un error. Debo decir que yo también creo, más allá de la idoneidad personal y del respeto que yo tengo por Laura Alonso, me parece que también fue un error, porque creo que la Oficina Anticorrupción debe estar en manos de gente que esté absolutamente alejada del partido de gobierno. Hay mucha gente que pertenece al ámbito académico o organizaciones de la sociedad civil que no tienen nada que ver con los partidos políticos y que bien pueden estar al frente de una oficina anticorrupción y ejerciendo un control sobre lo que hace el gobierno. Sería lo mejor que le puede pasar al gobierno, a cualquier gobierno de cualquier color político. Por eso es que yo coincido en que en el gobierno de Macri no debió haber sido una militante del PRO como fue la titular de la Oficina de Anticorrupción, al margen, repito, del respeto que tengo por Laura Alonso, pero me parece que es un error. Son espacios en los que tiene que estar justamente desarrollarse una tarea absolutamente independiente y autónoma del gobierno, y si desde allí hay que sancionar a un gobierno hay que poder hacerlo con toda claridad y no tener ningún tipo de vinculación política. Y lo mismo ocurre con este tema de la Defensoría del Público. Yo creo que son cuestiones que nosotros deberíamos manejar todos desde la política con criterios mucho más republicanos, alejados de los colores políticos del gobierno, de cuestiones circunstanciales, y garantizarle a la sociedad que tenemos ámbitos absolutamente alejados del gobierno como para tomar decisiones en este sentido, ¿no? Claro, porque pareciera como que la ideología política o estar en el gobierno de turno va perfilando, digamos, qué tipo de funcionamiento del Estado quiere, después viene otro, o sea, es como que se reformula todo el tiempo, ¿no? Entonces nunca termina de andar, ¿no? La rueda, como quien dice. Sí, y la verdad es que no tiene sentido, porque la verdad es que crear organismos que supuestamente deben controlar al gobierno para que terminen en manos de gente afín al gobierno, la verdad es que no hace más que generar burocracia y más gasto al Estado y más estructura fiscal. Entonces yo lo que digo es, si vamos a tener este tipo de organismos, tengámoslo en manos de gente que esté, como digo, que sea absolutamente independiente del poder político y que sea capaz de sancionar cuando haya que hacerlo a un gobierno, ¿no? Bien, diputado, le agradezco los minutos y ya nos estaremos comunicando por otros temas también, porque si no se nos haría muy extensa la entrevista relacionados justamente con el partido, con la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay tanto por charlar, así que bueno, en principio gracias por esta comunicación. Con muchísimo gusto, gracias a vos, Fernanda. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Chao. Chao. Bueno, ahí estábamos hablando con el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Miguel Base, conforma el bloque de la UCR, y el otro